Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Yo hoy vengo a proponerles una capacitación sobre el libro de sueldos digital de AFIP. Es una capacitación a nivel introductorio. Vamos a hablar de 10 puntos claves para entender de qué se trata esta herramienta que generó la AFIP para emitir el 931. Por lo tanto, quienes ya la estén utilizando quizás encuentren estas claves un poco básicas, pero bueno, está pensado para aquellas personas que todavía no han tenido la oportunidad de utilizar la herramienta o que están recién comenzando y les interesa entender un poquito más cómo se utiliza, para qué sirve y cuál es la razón de ser detrás de este servicio de AFIP. En primer lugar, por supuesto, vamos a hablar de qué es el libro de sueldos digital AFIP. Por supuesto que no es un libro, no es nada material, sino que es una herramienta informática, es un servicio web como cualquier otro que accedemos normalmente en la web de AFIP a través de clave fiscal, y lo que nos permite es emitir la declaración jurada de cargas sociales, el 931, pero también generar un libro de sueldos y jornales digital en PDF. Hoy por hoy, el tema de la emisión del libro de sueldos y jornales no necesariamente reemplaza a las hojas móviles o al libro manual rubricado, pero la idea es que en un futuro este libro de sueldos y jornales digital llegase a ser realmente el único libro de sueldos que tenga el empleador. Y por el momento, para todos los casos, este libro de sueldos digital AFIP se convirtió en una herramienta que nosotros debemos utilizar en forma obligatoria, si es que nos corresponde utilizarla, para emitir la declaración jurada del 931. ¿Qué significa esto? Que nosotros, antes de estar obligados a utilizar el libro de sueldos digital, para emitir un 931 utilizamos el servicio de declaración en línea y generamos directamente el formulario. Cuando comenzamos a estar obligados a utilizar el servicio del libro de sueldos digital, vamos a tener un paso adicional. Nosotros vamos a tener que trabajar dentro del servicio del libro de sueldos digital, y una vez que cumplimos los pasos, las parametrizaciones, la subida de liquidaciones que nos solicita el sistema, recién ahí vamos a poder emitir el 931. O sea que lamentablemente en la mayoría de los casos la notificación, en vez de ser una buena noticia, es la noticia de que bueno, se nos ha agregado un trabajo adicional, un paso adicional para la generación del 931. Por lo tanto, la pregunta que más nos preocupa es decir, bueno, ¿quiénes están obligados a utilizar el libro de sueldos digital? En algún momento, no les sabría especificar exactamente cuándo, todos los empleadores van a estar obligados a utilizar el libro de sueldos digital. Por el momento, en base a las resoluciones que ya han sido emitidas, parecería ser que en primer lugar la obligación va a abarcar a todos aquellos empleadores que utilizan el sistema de hojas móviles para su libro de sueldos y jornales del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, como no hay una información, hasta donde yo sé, centralizada a lo largo de todo el país, de cuáles son los empleadores que utilizan hojas móviles y cuáles son los empleadores que utilizan otros sistemas, como pueden ser libros manuales, microfichas, etcétera. La realidad es que cuando las resoluciones que atañen al libro de sueldos digital se refieren a hojas móviles, creo que en el fondo simplemente es una manera de empezar a acercarse al universo de empleadores en su totalidad. Esto estamos hablando en forma teórica y a futuro. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Que si bien en forma teórica todos los empleadores estarían obligados eventualmente a utilizar el libro de sueldos digital, en la actualidad solamente están obligados los que están especialmente notificados a incorporarse a el sistema. ¿Cómo se notifica el ingreso al sistema? De tres maneras podría ser, o cómo ingresamos al sistema de tres maneras. La manera
más usual es la notificación a través del domicilio fiscal electrónico. Si la AFIP nos designa como obligados a utilizar el sistema de libro de sueldos digital, vamos a recibir en el domicilio fiscal electrónico una notificación donde nos va a indicar dos cosas. Primero, a partir de qué periodo estoy obligado a utilizar el sistema. Cuando se refiere a periodo, siempre va a ser periodo devengado. Por lo tanto, si a mí me indica que estoy obligado a utilizar el sistema a partir de, no sé, junio del 2020, efectivamente lo voy a estar utilizando en julio del 2020 cuando vence la declaración jurada del mes de junio. Y además de informarme desde qué periodo estoy obligado, lo que también me va a informar es durante qué periodo yo puedo ingresar al sistema para empezar a realizar pruebas y familiarizarme con el sistema. Eso se conoce como periodo de prueba. Entonces, en la misma notificación me va a decir, usted está obligado a partir de tal mes, va a tener este periodo de prueba hasta tal día. Hay que tener en cuenta una cosa, todo lo que nosotros hagamos durante el periodo de prueba va a estar en un modo que no va a ser definitivo. Por lo tanto, cuando el periodo de prueba finaliza, cualquier liquidación que yo haya subido para probar el sistema, para ver cómo funciona, automáticamente AFIP la va a borrar. Así que hay que tener en cuenta eso, hay que tener muy claro si estoy trabajando en periodo de prueba, que una vez que finaliza ese periodo se va a eliminar cualquier liquidación que yo hubiese subido al sistema. Otra manera de ingresar en forma obligatoria al sistema de libro de sueldos digital es a través de una resolución general. No tengo conocimiento de una resolución general ya emitida con estas características, pero perfectamente AFIP podría en algún momento dictar una norma que indique que X población de empleadores están obligados a utilizar el sistema. Esa población puede ser en función de la actividad, en función de la cantidad de trabajadores, en función de, no sé, cualquier parámetro que ellos consideren que es el necesario que empiecen a utilizar esta herramienta. También podrían emitir una resolución general con un anexo que tenga un listado de números de quit de aquellos empleadores que deban comenzar a utilizarlo. Y por último, otra forma de ingresar al sistema es la incorporación voluntaria. O sea, si yo soy un empleador que no recibí ninguna notificación de estar obligado a utilizar el sistema, pero lo quiero utilizar, tengo la posibilidad de hacer un trámite y solicitar el ingreso al sistema en forma voluntaria. La realidad es que al ser un sistema bastante complejo en su implementación y en su utilización, el consejo más sensato es no se incorporen voluntariamente, sino que esperen a la notificación. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que hay que estar atentos al domicilio fiscal electrónico, porque si nosotros no prestamos atención a esta notificación que nos llega por domicilio fiscal electrónico y no nos enteramos que tenemos que utilizar el sistema de libro de sueldos digital, un día vamos a ingresar al sistema de declaración en línea, como lo hacemos normalmente para generar el formulario 931, y el sistema de declaración en línea nos va a decir servicio restringido, porque usted estaba obligado a utilizar el sistema de libros de sueldo digital a partir de tal periodo. Entonces tengan en cuenta eso, siempre estén atentos a la notificación en el domicilio fiscal electrónico para no llevarse eventualmente la sorpresa de tener el servicio restringido y no poder generar el 931 del mes de que se trate. Ahora bien, también puede ocurrir que ustedes reciban la notificación de incorporación al sistema y sepan que no van a llegar a tiempo en el aprendizaje de la utilización de la herramienta, de la parametrización de los conceptos, de lo que sea, de la parametrización de los archivos de importación para subir las liquidaciones. Por las razones que sean, ustedes ven que no van a tener la posibilidad de estar listos para utilizar el libro de sueldos digital a partir del periodo que AFIP me indique. En ese caso, ¿puedo llegar a pedir prórroga? Bueno, la realidad es que a lo largo de este último tiempo hubo como distintas maneras de pedir prórroga. En algún momento se presentaba multinota en la agencia
y finalmente ese mecanismo ya no se acepta y la única manera de pedir prórroga es dentro del mismo sistema. Si cuando nosotros ingresamos al sistema encontramos en la parte superior una notificación que dice si se encuentra con dificultades para dar cumplimiento a la presentación de la declaración jurada correspondiente al primer periodo de obligación, por favor presione aquí, eso significa que el sistema me está dando la posibilidad de pedir prórroga. Cuando presiono ahí, automáticamente el sistema me otorga una prórroga por X cantidad de meses que me lo indica en ese momento. Lo que sí hay que tener en cuenta es que yo solamente puedo pedir prórroga si todavía no empecé a utilizar el servicio de libro de sueldos digital. Si a mí me pasa que yo comienzo a utilizar el servicio, supónganse que lo empiezo a utilizar en el mes de noviembre, lo utilizo, subo las liquidaciones y genero el 931 a través del libro de sueldos digital. Y después quizás viene la liquidación de diciembre, que es más complicada, que tenemos el aguinaldo liquidado por un lado, el sueldo liquidado por otro, y se nos complica la utilización del libro de sueldos digital 1, 2, 3, 4 meses después de haberlo comenzado a utilizar. No tengo manera de pedir prórroga. La prórroga es solamente al inicio, cuando todavía no se presentó ningún 931 a través de este sistema. Si ya se presentó alguno, claramente no puedo pedir una prórroga. Con respecto a la prórroga, hubo una posibilidad de pedido de prórroga generalizado hace algunos meses y la mayoría de los empleadores que solicitaron esa prórroga tenían automáticamente el ingreso al sistema a partir de abril del 2020. En relación con el aislamiento obligatorio por la situación de pandemia del coronavirus, AFIP ha enviado una notificación al domicilio fiscal electrónico de todos estos empleadores que habían solicitado la prórroga, indicándoles que se iba a, valga la redundancia, prorrogar la prórroga. Por lo tanto, muchísimos empleadores que iban a comenzar a utilizar el sistema a partir de abril del 2020, lo van a comenzar a utilizar a partir de julio del 2020 si no se vuelve a prorrogar el plazo. Ahora bien, vamos a pensar que tenemos que utilizar el sistema, no pedimos prórroga o ya se nos vencieron todas las prórrogas posibles y de alguna forma vamos a tener que comenzar a utilizarlo. Mi primer consejo, uno de los consejos más importantes que se pueden llevar de esta capacitación es aprovechar el periodo de prueba, o sea, esos meses que AFIP me otorga para que yo pueda entrar al sistema. Vale la aclaración, si yo no estoy notificado de la obligación de utilizar el sistema, no tengo manera de ingresar a la interfaz para conocerla y para familiarizarme. Entonces, la única manera de ingresar es una vez que estoy notificado de que estoy obligado a utilizar el sistema. Como ya les dije, no es un sistema sencillo, no es un sistema demasiado intuitivo y tiene sus complejidades. Por lo tanto, el periodo de prueba existe justamente para familiarizarse con el sistema, probar de subir liquidaciones, ver cuál es la lógica del sistema. Y es muy importante justamente aprovechar ese plazo. No consideren el periodo de prueba como, bueno, un momento en el que me puedo relajar y lo dejo para la última semana de ver cómo subo las liquidaciones. Y mucho menos, bueno, si pidieron prórroga, no se relajen por haber obtenido la prórroga, sino que tómenla como una oportunidad de tener más tiempo para probar el sistema en modo no obligatorio. AFIP tiene un micrositio buenísimo sobre el libro de sueldos digital, acá tienen el link, donde tienen una cantidad de información y herramientas grandísima. Es más, van a encontrar tanta información que probablemente no sepan por dónde empezar o se sientan abrumados con la cantidad de guías y datos y formatos y listados y cosas que van a encontrar en ese micrositio. Si no tienen tiempo o no tienen la posibilidad de navegar por toda la información que publicó AFIP, mi recomendación es, como mínimo, leer una cosa. ¿Y qué cosa es? La guía que publicó AFIP de conceptos básicos y guía de uso, ahí abajo les dejé el link, que es como el ABC para comenzar a utilizarlo. Ahí vamos a entender
de qué se trata el libro de sueldos digital, cómo se parametrizan los conceptos, cómo se suben las liquidaciones y digamos que las cuestiones básicas están explicadas y resueltas en esa guía. Entonces, como mínimo, si no podemos utilizar digamos, la mayor parte de nuestro tiempo en capacitarnos con respecto al libro de sueldos digital, porque por supuesto tenemos otras obligaciones, como mínimo les recomiendo bajarse esa guía y esta sí, leerla con detenimiento porque tiene muchísima información indispensable para utilizar el sistema. Otras herramientas de ayuda muy interesantes también dentro de este micrositio. Hay una parte donde ustedes van a ingresar a la parte de ayuda, donde tienen, por un lado, las guías por temas, donde cada vez que hay un tema, algún tipo de liquidación un poco más compleja, AFIP publica cómo se parametriza ese tipo de liquidación. Por ejemplo, en este momento un tema que está en la palestra es el tema de las suspensiones del artículo 223 bis y de la resolución 397 del Ministerio de Trabajo. Y entonces AFIP, ¿qué hace? Publica una guía de cómo se informan las liquidaciones de suspensiones dependiendo del caso de que se trate dentro del libro de sueldos digital. En el link de manuales vamos a encontrar los manuales básicos de la cuestión de las guías básicas de uso y de las parametrizaciones de conceptos, donde justamente en ese link van a encontrar el que yo les recomiendo leer como lectura obligatoria, por llamarlo de alguna manera. En el link de diseños tiene más que ver ya con quienes realizan programación, están los diseños de registro de los archivos TXT de importación. Y en este link, que es el que les quiero comentar en particular, están las planillas de cálculo, o sea, archivos XLS, que AFIP puso a disposición de los empleadores para emitir los archivos para importar en el libro de sueldos digital. ¿Cómo funciona esto? Si bien el libro de sueldos digital tiene la posibilidad de realizar las cargas de las liquidaciones en forma manual, la realidad es que cargándolas en forma manual se torna bastante engorroso porque la información que hay que cargar por cada trabajador es mucha. Entonces, la forma más práctica de utilizar el libro de sueldos digital es subiendo directamente archivos de importación, los famosos archivos TXT de importación con los que, bueno, estamos bastante familiarizados para otras situaciones. ¿De dónde salen estos archivos TXT? Idealmente salen de nuestros sistemas de liquidación. Si nuestros sistemas de liquidación ya vienen con un módulo de libro de sueldos digital, bueno, esa parte ya la tenemos resuelta y dentro, digamos, de nuestro sistema de liquidación generamos ese TXT. Lamentablemente no todos tenemos esa posibilidad y a veces por sistemas de liquidación un poco más básicos, más sencillos o quizás que no están completamente actualizados o porque directamente la liquidación la hacemos con planillas Excel y no con un software específico de liquidación de sueldos, no tenemos esa posibilidad de generar en forma automática el TXT de importación para el libro de sueldos digital. Para esos casos, AFIP ha publicado dos planillas, una para todo lo que tiene que ver con la parametrización de conceptos y otra para volcar las liquidaciones ahí, en ese archivo Excel, y a partir de ese archivo Excel generar el TXT que se puede subir al libro de sueldos digital. Son dos planillas que recomiendo ampliamente para quienes no tengan la posibilidad de emitir el archivo de importación en forma directa desde su sistema de liquidación. Y por supuesto, como siempre, tenemos el ABC de preguntas frecuentes sobre el libro de sueldos digital que se puede acceder desde el link general del ABC o directamente dentro de el link que encontramos en el micrositio en la parte de ayuda sobre el libro de sueldos digital. Además de eso, y esto ya no es una herramienta oficial, pero obviamente la recomiendo porque es un grupo que administramos nosotros, tenemos en Facebook un grupo sobre libro de sueldos digital AFIP. Acá les dejo el link y también les voy a dejar el link en la cajita de información de este video. Y es un grupo de Facebook de acceso libre. Lo único que se necesita hacer para ingresar es contestar unas preguntas que están relacionadas con evaluar si quien quiere ingresar realmente tiene
tiene un interés genuino en conocer información respecto al libro de sueldos digitales AFIP. Y lo que tiene de interesante ese grupo, que bueno, existe ya desde hace bastante tiempo y hay muchísima información de consultas que ya se hicieron que bueno, que ya están resueltas. Entonces, si ustedes ingresan a ese grupo y tienen muchas dudas, consultas, el sistema les está generando muchos errores y no saben muy bien por dónde empezar, bueno, lo primero que pueden hacer es en el buscador del grupo ver quiénes ya tuvieron esos inconvenientes y cómo se fueron resolviendo. Después, una vez que se ponen más cancheros, por decirlo de alguna forma, y los errores son cuestiones más puntuales, más técnicos, bueno, que sí vale la pena consultar en el grupo, porque quizás no son cuestiones que se hayan planteado, bueno, pueden hacer la publicación y se contestan todas las dudas. A veces tardamos un poquito más en aprobar las publicaciones y contestar, pero no hay absolutamente ninguna publicación sin contestar y dentro de lo posible sin resolver relacionadas con el libro de sueldos digital. Adicionalmente a esto, y en el caso de que les interese conocer un poquito más sobre la temática y ahora sí, digamos, tomar un curso digamos, ya con un formato, con un temario, con clases previamente grabadas y preparadas, nosotros también tenemos la posibilidad, ofrecemos 3 cursos distintos, que les dejo justamente el link para cada alguno de esos cursos y que también lo van a tener en la cajita de información que está al pie de este video. Cada uno, si bien son complementarios entre sí, cada uno tiene un objetivo y un temario diferente, por supuesto. Tenemos un curso de libro de sueldos digital básico, que es para aquellas personas que o quieren conocer el sistema o recién lo comienzan a utilizar y quieren aprender a utilizarlo. Y la idea es que en ese curso, bueno, van a ver cómo se parametrizan los conceptos, cómo se cargan los conceptos, cómo se cargan las liquidaciones. También vemos en detalle cómo se utilizan los archivos Excel que pone a disposición la FIP para cargar las liquidaciones y poder subir ese TXT a la interfaz. Y por supuesto, bueno, todo tiene una orientación bastante práctica donde vamos a ver con pantallas y con algún video grabado de situaciones particulares de cómo se utiliza la interfaz del libro de sueldos digital. Todo desde el comienzo, desde cómo arrancamos para parametrizar un sueldo a cómo generamos el 931 y el libro de sueldos digital. Otro curso que tenemos, que ya es un poquito más avanzado, o sea, está pensado para quienes ya conocen lo básico, ya tienen bastante claro cómo moverse dentro de la interfaz. Es un curso pensado con una idea eminentemente práctica, donde lo que se analizan son parametrizaciones de los conceptos más complejos y de las liquidaciones más habituales y más complejas, cómo se informa correctamente una liquidación final, una vacación, la liquidación de aguinaldos, de directores, de pasantes. Ustedes pueden ver acá en YouTube que nosotros subimos en forma libre cómo se parametrizan las suspensiones del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, imagínense que este curso son aproximadamente 10 parametrizaciones, suelen ser un poco más, cada una de ellas con un video similar al que subimos sobre las suspensiones del artículo 223 bis. Y por último tenemos otro curso que es el de errores frecuentes, que este sí ya está pensado con una idea un poco más avanzada de aquellas personas que ya manejan la herramienta y que quizás están teniendo ciertas complicaciones, ciertas liquidaciones que no se validan, que les generan inconvenientes y que necesitan entender esos inconvenientes, cómo solucionarlos y por qué surgen, de manera que bueno, puedan terminar de pulir todo lo que tiene que ver con generar liquidaciones, informarlas en el libro de sueldos digital,
validarlas correctamente y emitir el 931 sin ningún tipo de inconvenientes. En este caso también son como mínimo 10 errores frecuentes que se analizan, y en todos los casos se analiza por qué ocurre y cómo tenemos que parametrizar, o qué tenemos que solucionar, o qué cuestión tenemos que analizar para justamente que no se generen estos errores al utilizar la herramienta. Esto, bueno, por supuesto, a quien le interese, tienen los links al pie de las pantallitas, y también en el texto de información que está abajo del video en YouTube. Si les interesa conocer el temario y demás, ingresan a través de los links. Y ahora sí vamos a las últimas cuatro claves que tienen que ver con pensar un poco más y hablar un poco más de cómo es esta cuestión de utilizar el libro de sueldos digital. Acá no vamos a ver demasiadas pantallas de la interfaz, tenemos algunas al final, sino que lo que me interesa es hablar un poco en forma conceptual de cómo funciona el libro de sueldos digital en lo que tiene que ver con parametrizar un concepto, subir una liquidación y generar toda una situación de validaciones, controles y aceptaciones de las liquidaciones para poder finalmente generar el 931 y el archivo digital del libro de sueldos. Cuando hablamos de parametrizar un concepto, lo que básicamente tenemos que hacer es informarle a la AFIP de qué se tratan nuestros conceptos de liquidación. Básicamente, nosotros cuando liquidamos sueldos tenemos un listado de conceptos que utilizamos, que son los que utilizamos en el sistema o los que utilizamos en el archivo Excel que utilicemos para liquidar sueldos, o la forma en que ustedes trabajen. Vamos a tener un listado de conceptos. Ese listado de conceptos normalmente tiene un código y una descripción. AFIP, a su vez, cuando estructuró la herramienta del libro de sueldos digital, también generó un listado de conceptos. Un listado de conceptos con una lógica específica, donde dividió a los conceptos en 3 grandes grupos. Remunerativos, que van a ser todos aquellos conceptos salariales que aporten o contribuyan principalmente a seguridad social. En general, o sea, el concepto remunerativo por excelencia es el que es base de cálculo de aportes y contribuciones de seguridad social. Conceptos no remunerativos, donde en ese grupo engloba a todos aquellos conceptos no remunerativos puros, como pueden ser indemnizaciones, beneficios sociales, asignaciones familiares, y aquellos conceptos que a mí me gusta llamar híbridos, que son los no remunerativos, que suelen tener aportes y contribuciones de obra social, que están relacionados con algunos incrementos por paritarias que tienen tratamientos especiales. Y por último tiene un último conjunto de conceptos, que son los descuentos. Dentro de los descuentos ingresan las retenciones, todo tipo de retenciones que se haga al trabajador, jubilación, ley 19032, obra social, sindicatos, ganancias, etcétera, y descuentos relacionados con descuentos de anticipos, préstamos, bueno, ahora el salario complementario y demás. Ese listado de conceptos que está conceptualizado en estos 3 grandes grupos también está codificado. Por ejemplo, el concepto sueldo tiene un código asignado que es el 110.000 para AFIP. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando parametrizamos los conceptos? Vamos a indicarle a AFIP de nuestro listado de conceptos de liquidación cómo se vinculan con el listado de conceptos de liquidación que publicó AFIP. Básicamente es una tarea que vamos a tener que hacer en forma masiva por primera vez al inicio de la utilización de la herramienta, y después solamente vamos a tener que parametrizar algún concepto adicional que incorporemos en la liquidación de sueldos. Por ejemplo, yo tengo un concepto de liquidación, de salario básico, de sueldo, que en mi sistema de liquidación tiene el código 101.0. Entonces, cuando yo parametrizo ese concepto, lo único que yo tengo que hacer es informarle a la AFIP
dentro de la herramienta, ¿no?, del libro de sueldos digital, dentro de la interfaz, tengo que decirle a FIP, mira, mi concepto 101.1 de sueldo es equivalente a tu concepto 110.000 de sueldo. Simplemente es eso lo que tengo que hacer. A eso se lo llama vincular o parametrizar y no implica modificar ningún concepto en mi sistema de liquidación de sueldos. Lo que implica simplemente es hacer una tarea de vinculación, de macheo entre mi listado y el listado que tiene AFIP. ¿Para qué le sirve esto a AFIP? Para saber de qué se tratan las liquidaciones que yo después suba. Cuando yo subo las liquidaciones que hago a mis trabajadores, las liquidaciones las voy a subir con mis conceptos, con mi código de concepto. Entonces, justamente para que AFIP interprete qué es la información que estoy subiendo, necesita saber qué código de mi liquidación de sueldos está asignado al mismo código de su listado de conceptos. ¿Qué puede ocurrir? Que no vayamos a encontrar en algunos casos la vinculación exacta. Nosotros podemos llegar a tener conceptos muy específicos que no estén en el listado de conceptos de AFIP. Ahí vamos a tener dos posibilidades, o elegir el concepto más similar o directamente crear un concepto nuevo, que es una de las posibilidades que nos da esta herramienta. Por supuesto que, bueno, a los fines de esta capacitación no vamos a ver cómo se crea un concepto nuevo, pero sí es importante saberlo. ¿Cómo podemos hacer esta vinculación? AFIP nos da tres maneras. La podemos vincular en forma manual, la vamos a tener que cargar dentro de la interfaz del libro de sueldos digital a través de una pantalla donde tengo que tipear el código de mi sistema de liquidación, la descripción de mi sistema de liquidación y vincularla eligiendo de un listado desplegable con los códigos del listado de AFIP. Otra opción es por copia. Cuando vinculamos por copia, lo que hacemos es volcar toda la información al Excel que pone a disposición nuestra directamente la AFIP en su sitio, en su micrositio del libro de sueldos digital, y toda esa información que yo vuelco en ese archivo Excel lo copio y lo subo a la interfaz del libro de sueldos digital. O también podemos vincular por importación de un TXT, que ese sería el caso en el que nosotros trabajemos con un sistema de liquidación que nos permita hacer el trabajo de vinculación directamente dentro del sistema. Entonces nosotros vincularíamos dentro del sistema los conceptos nuestros con los conceptos de AFIP, el sistema genera un TXT y ese TXT lo subo dentro de la interfaz del libro de sueldos digital. Una vez que tengo todos los conceptos parametrizados, cuando digo todos, son todos, no es que tengo que solamente parametrizar la remuneración, tengo que parametrizar todos los conceptos que yo utilizo en la liquidación de sueldos, voy a tener que comenzar a hacer la carga de las liquidaciones. ¿Cuántas liquidaciones voy a subir? La cantidad de liquidaciones que yo tenga por periodo. Por ejemplo, si yo en un mes liquido primera quincena, segunda quincena, una vacación, una liquidación final y una liquidación mensual, o sea, nombré 5 liquidaciones, bueno, yo dentro del libro de sueldos digital voy a tener que cargar 5 liquidaciones diferentes dentro de un mismo periodo. ¿Cómo las voy a cargar? Tengo tres opciones también. Puedo cargarlas en forma manual, puedo cargarlas por copia o puedo cargarlas por importación de archivo. ¿Cómo cargo esos datos? Si los cargo en forma manual, voy a tener que tomarme el trabajo de completar 4 pantallas de datos por trabajador. Si ustedes tienen una nómina pequeña donde son 1 o 2 trabajadores, bueno, probablemente manual va a ser la forma más sencilla de trabajar con el libro de sueldos digital. Si ustedes ya están hablando de nóminas un poquito más grandes, la realidad es que la carga manual se hace muy engorrosa y, bueno, suele ocurrir que estás en el medio de la carga y el sistema se desloguea, falla el servidor, perdemos la conexión a internet y realmente la carga manual se torna más complicada de lo que debería ser. Otra opción es hacer una carga de liquidaciones por copia. ¿Cómo es la copia? Significa básicamente que voy a utilizar como base una liquidación que ya esté subida del mismo sistema de libro de sueldos digital, me permite copiar una liquidación que ya esté subida,
realizarle los cambios que yo necesite para adaptarla al nuevo periodo y utilizar eso como información de la liquidación del periodo que estén declarando. Me va a servir la carga por copia en el caso de que yo tenga liquidaciones muy similares de un mes a otro. Si yo tengo liquidaciones que varían muchísimo por cuestión de las horas que hacen los trabajadores, si están jornalizados, por horas extras y bueno, por otras situaciones, claramente que la carga por copia no nos funciona o no es lo más aconsejable. Porque, bueno, imagínense que si yo hago una copia, pero después tengo que entrar trabajador por trabajador para modificar todo aquello que cambia de un mes al otro, realmente es muchísimo más engorroso que comenzar a hacer una carga desde cero en cada periodo. Y por último, otra forma de cargar los datos de liquidación es por importación de archivo. Nuevamente acá, el archivo, este archivo TXT que tenemos que importar puede tener dos fuentes de generación. Una, nuestro sistema de liquidación. Si nosotros tenemos un sistema que ya tiene el módulo del libro de sueldos digital, lo que liquidamos en el sistema lo vamos a poder generar en el TXT con el formato necesario y lo cargamos por importación de archivo dentro de la interfaz del libro de sueldos digital. Si no tenemos esa posibilidad, ¿qué otra posibilidad tenemos? Utilizamos el Excel que pone a disposición nuestra la misma FIP. En ese Excel, ¿qué hacemos? Cargamos todas las liquidaciones en el Excel, respetando, digamos, los datos que cada columna solicita, y una vez que cargamos todas las liquidaciones, generamos el archivo TXT y ese TXT es el que vamos a subir a la interfaz del libro de sueldos digital. Sería genial si se pudiese subir directamente el Excel, pero no, hay que hacer un paso adicional que es generar el TXT en un bloc de notas en nuestra computadora. Una vez que la liquidación está subida, vamos a pasar por un paso que es muy importante, para mí es uno de los pasos más importantes dentro de esta interfaz, que es la de validar la liquidación. ¿Qué significa validar? Que una vez que nosotros la cargamos, le vamos a pedir a FIP que haga una serie de controles. Le vamos a decir, bueno, valídame que esta liquidación tenga la información correctamente cargada. ¿Cuáles son los dos controles principales que va a hacer AFIP en esta etapa? Primero va a comparar las remuneraciones imponibles que yo informo contra los conceptos de liquidación que también se informaron dentro de la carga de datos de liquidación. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que un trabajador tiene una remuneración imponible de 70.000 pesos, pero cuando cargué los datos de su liquidación le puse un sueldo o un salario básico de 75.000, AFIP no me va a validar esa información porque me va a decir no me coincide la remuneración imponible informada con los conceptos de liquidación. Por un lado dice 70.000 y por el otro lado a mí los conceptos de liquidación me suman 75, los conceptos de liquidación remunerativos. Esa es una de las grandes validaciones que hace. La otra validación que hace AFIP es controlar que las remuneraciones imponibles, que son base de cálculo de los aportes, coincidan con las retenciones que nosotros le hicimos a los trabajadores, que tengan coherencia. Nuevamente, si yo informé una remuneración imponible 4, por ejemplo, que es la de aportes de obra social, la informé por 100.000 pesos, el sistema de AFIP está esperando, va a ir a verificar que la retención de obra social de ese trabajador haya sido de 3.000 pesos. El 3% de 100.000. Si uno de esos dos datos no coincide, la FIP va a buscar la coherencia. Si no encuentra por qué no coincide la remuneración imponible 4 con lo que yo retuve de obra social, no me va a validar la liquidación. Me va a decir, no coincide lo retenido, usted debería haber retenido tanto, por ejemplo 3.000 pesos y retuvo tal otro importe. Cuando hace esas tareas de validación, a mí me va a dar un listado de errores que yo voy a tener que analizar y voy a tener que ir corrigiendo dependiendo de, cuál es el error y cómo se corrige. Por supuesto que ahí hay una etapa en la que además de basarme en el listado de errores de AFIP, voy a tener que hacer un control de la información que yo subí a ver si es correcto, por ejemplo, la remuneración imponible o los conceptos liquidados. Si es correcta la remuneración imponible o las retenciones que le hice al trabajador. Y a partir de
los controles y el análisis que yo voy a ir haciendo, bueno, voy a ir corrigiendo esas liquidaciones y nuevamente voy a pasar por la etapa de validación. Va a llegar un momento que esa validación va a estar correcta y AFIP me va a decir, esta liquidación es válida. Y acá es donde yo les doy el consejo que para mí es el más importante en la utilización del libro de sueldos digital, que es paremos un poquito la mano acá y cuando estamos tan contentos de que esta liquidación está validada y que ya no tenemos errores, no aceptemos la liquidación sin hacer otros controles previos. ¿Qué significa esto de validar y aceptar? Vamos a ir a la filmina siguiente para que yo les pueda explicar un poquito mejor esto. Cuando estamos trabajando dentro de la interfaz del libro de sueldos digital, nosotros tenemos dos grandes etapas. Una vez que subimos la liquidación y que la liquidación es validada, nosotros la vamos a ver en un color verde que nos indica que la liquidación ya no tiene errores, que ya pasaron todas las validaciones y controles de esta etapa, de la etapa B. Y ustedes van a ver que acá tienen una cantidad de iconos, 5, donde ustedes van a poder emitir el libro de sueldos en borrador, un resumen de liquidación en borrador, pero todavía les deja la posibilidad de modificar la liquidación, de borrar la liquidación y de aceptar la liquidación. Tengan en cuenta que cuando yo acepto la liquidación, que es la etapa C, ya no hay vuelta atrás. Yo una liquidación aceptada no la puedo borrar y no la puedo modificar. Si yo tengo que corregir algo porque encontré un error después de aceptarla, tengo que rectificar el libro de sueldos. Y les puedo asegurar que si hay algo difícil dentro del sistema de AFIP es rectificar el libro de sueldos. Entonces traten acá de hacer un parate y además de confiar en las validaciones que hace el sistema de libro de sueldos digital, realizar ustedes los controles necesarios para ver si no se deslizó algún error que no pasa por el tamiz de validación de AFIP. ¿Cómo vamos a hacer esos controles? Yo recomiendo 3 controles. Uno fundamental, F931 en borrador. Ese botón es fundamental que lo utilicen cuando dice borrador, porque hay errores que AFIP no detecta en esta etapa, pero que cuando emitimos el 931 en borrador sí los detecta. Entonces, si nosotros hacemos la emisión del 931 antes de aceptar la liquidación, todavía estamos a tiempo de corregir cosas que la AFIP no había detectado y no nos había avisado antes. Ustedes me van a decir, ¿por qué directamente AFIP no pone todos los controles en un solo paso y nosotros no nos tenemos que preocupar? No lo sé por qué lo pone así AFIP, pero lo pone así y entonces yo les doy el consejo que para mí es uno de los consejos más importantes que hay dentro de lo que es la utilización del sistema. Si ustedes emiten el 931 en borrador y no les genera ningún error, bueno, ustedes ya pueden estar medianamente tranquilos de que parece que esta liquidación que subieron es correcta. Además de esto, si ustedes quieren estar más tranquilos aún, mi recomendación es emitir el resumen de liquidación en borrador. El resumen de liquidación no es nada más que un listado por totales por concepto. O sea, cada concepto de liquidación que yo informé, ese listado me va a dar el total. O sea, no voy a tener la información por empleado, pero sí voy a tener el total de cada concepto. Si ustedes generan ese resumen de liquidación y lo comparan con un listado similar del sistema de liquidación de ustedes, se pueden quedar tranquilos de que volcaron todos los conceptos en forma espejo con respecto de la liquidación de sueldos que ustedes hicieron en el sistema. Y por último, también pueden emitir el libro de sueldos en borrador. Recuerden que siempre que estamos con estos 3 iconitos todavía habilitados, estamos en situación de borrador. Emitimos el libro de sueldos en borrador y chequeamos
si la información que vemos dentro de ese libro de sueldos es coherente, no sé, los números están bien expresados. A veces pasa que hay algunas incompatibilidades en los archivos de importación y un importe de 1.000 pesos figura como 100.000 porque están corridas las comas. Bueno, situaciones así ustedes las pueden controlar viendo realmente, o sea, visualmente chequeando 1 o 2 páginas del libro de sueldos, chequeando el listado de totales y demás. Una vez que hicieron todos esos controles, recién ahí yo les recomiendo aceptar la liquidación. ¿Y qué es aceptar la liquidación? Parece un paso súper sencillo, porque es simplemente apretar este tilde. Cuando apretamos este tilde, el sistema me vuelve a pedir la clave fiscal porque quiere asegurarse de que realmente la estamos aceptando y que además estamos habilitados para aceptar esa liquidación. Y como les vuelvo a repetir, es un paso que no tiene vuelta atrás. Fíjense, si nosotros comparamos el periodo que tenemos en esta filmina en la parte superior con el que tenemos en la parte inferior, fíjense que si bien en los dos casos la liquidación está en verde, en el caso de abajo nos desaparecieron los iconos de modificar, borrar y aceptar. ¿Por qué? Porque estas liquidaciones ya están aceptadas y al estar aceptadas ya no puedo modificarlas, ya no puedo borrarlas, ya no puedo eliminarlas. Y fíjense que también cambió, ya el 931 que me deja emitir no es el borrador, sino que es el definitivo. Voy a generar el 931. Y por supuesto, además de generar el 931, me da la posibilidad de emitir el libro de sueldos digital, que va a ser un PDF con ciertas características especiales, un código de barra y demás, pero no deja de ser un archivo PDF. Me deja emitir el resumen de liquidación, que cuando ya estamos hablando de liquidaciones aceptadas se llama digesto resumen, y cuando generamos el libro de sueldos digital automáticamente llega al domicilio fiscal electrónico una notificación de que se generó el libro de sueldos. Y una vez que hicimos todo eso y llegamos a la etapa de generar 931, o sea, subimos las liquidaciones, las validamos, las controlamos, las aceptamos, subimos todas las liquidaciones que hicimos en ese mes, por ejemplo, en el ejemplo que yo les había dicho de primera quincena, segunda quincena, una vacación, una liquidación final, una liquidación de mensuales, yo acá tendría, por ejemplo, 5 renglones. En este caso en particular tengo 2 liquidaciones nada más subidas. Una, en este caso en particular, es una liquidación final, si mal no recuerdo, y la otra es una liquidación mensual de la totalidad de la nómina. Una vez que tengo subidas todas las liquidaciones de ese periodo, todas las liquidaciones validadas y todas las liquidaciones aceptadas, voy a poder generar el 931. ¿Cuándo voy a generar el 931? Cuando tenga todas las liquidaciones de toda la nómina subida. Si no, el 931 me lo permite generar en borrador, pero no en definitivo. Si yo me hubiese olvidado de subir, por ejemplo, una liquidación final, cuando quiero emitir el 931 me va a decir que falta un quill, por ejemplo, para darles un panorama de cómo el sistema se concatena y se encadena, se eslabona una cosa con otra. Además de ello, bueno, tengan en cuenta que cada liquidación que ustedes suben les permite generar un libro de sueldos digital. No tienen un libro de sueldos digital por el periodo completo, sino que tienen un archivo de libro de sueldos por cada liquidación emitida. Tengan en cuenta que tienen que informar en la liquidación la fecha de pago, por lo tanto ustedes no podrían hacer una presentación unificada de todo lo que liquidaron durante el mes en un solo archivo, porque si son distintas fechas de pago, no estaría correctamente informada la liquidación porque no sería la fecha de pago correcta si unificamos todo en un solo archivo. Una vez que generamos, digamos que apretamos que el botón de generar 931, fíjense que el sistema directamente me hace ingresar a declaración en línea. ¿Qué es esta declaración en línea? La que conocemos
normalmente. O sea, acá no es una interfaz nueva ni diferente, sino que es declaración en línea de siempre, pero fíjense todos los pasos que tuvimos que hacer para llegar a la interfaz que conocemos para generar el 931. Y acá lo vamos a generar como siempre, no vamos a entrar en el detalle porque por supuesto esto lo conocen perfectamente. Si tienen que informar retenciones de seguridad social, las pueden informar dentro del mismo sistema de declaración en línea como siempre, o dentro del del libro de sueldos digital, haciendo clic donde dice retenciones en el recuadro del periodo. Si ustedes necesitasen hacer algún tipo de modificación de la nómina de empleados dentro de declaración en línea, no podrían hacer ninguna modificación que tenga que ver con cambios en la liquidación. Cualquier cambio en la liquidación se hace pura y exclusivamente a través del libro de sueldos digital. Sí podrían hacer algunos cambios menores relacionados con cierta información que no modifique lo que son los conceptos liquidados. Y así termina el circuito de la utilización del libro de sueldos digital. Como ven, no deja de ser hoy por hoy un paso adicional, si bien es una herramienta digital muy interesante, no deja de ser simplemente un paso adicional para poder emitir el 931 del periodo. La única tramitación que el libro de sueldos digital nos ahorra es que desde el momento en que lo comenzamos a utilizar, no tenemos ya la obligación de generar la declaración jurada de conceptos no remunerativos. ¿Por qué no tenemos obligación de generarla? Porque ya todos los conceptos no remunerativos están informados dentro del libro de sueldos digital, dentro de las liquidaciones que hemos subido, y AFIP sabe cuáles son los conceptos no remunerativos porque parametrizamos los conceptos vinculándolos con la lista prearmada de conceptos que tiene AFIP. Hasta acá llegamos al final de esta capacitación. Espero que les haya servido, espero que les haya dado una idea general de cómo funciona la herramienta. Por supuesto que esto es un puntapié inicial y que van a tener que trabajar bastante para empezar a utilizarla con éxito, y ya saben que tienen un montón de herramientas a disposición, oficiales, por supuesto, de la FIP. Tienen por supuesto esta capacitación, tienen el grupo de Facebook que, como les dije, es de ingreso libre. Lo único que tienen que hacer es contestar una serie de preguntas para que nosotros podamos realmente reconocer que es gente que le interesa esta temática. Y si no, también les recuerdo que tienen los 3 cursos que nosotros dictamos, que van a estar disponibles a partir de junio, para que los puedan hacer. Van a ser cursos subidos a una plataforma, con lo cual ustedes van a poder, a partir de la fecha en que se lanza cada curso, acceder en forma totalmente libre, en el horario y en la fecha que a ustedes les resulte conveniente y cómodo cursar. Pueden acceder por 6 meses. O sea, si ustedes se inscriben y empiezan a cursar el 1 de junio, tienen tiempo de ver el curso las veces que quieran hasta el 30 de noviembre. Y si nosotros subimos alguna actualización del curso por algún cambio de la plataforma de libro de sueldos digital, ustedes tienen acceso a la actualización del curso simplemente por estar dentro del periodo de utilización del mismo. Así que hoy los dejo acá. Muchas gracias a todos los que llegaron al final de la capacitación. Ya sé que suelen ser largas, ya ustedes saben que no tengo capacidad de síntesis. Si les interesa saber alguna cosa más sobre el libro de sueldos digital, sobre los cursos, o quieren sugerir algún tema para hacer una capacitación, ya sea gratuita o para hacer un curso, son absolutamente bienvenidos todos los comentarios acá en YouTube. Si tienen otras redes sociales, si utilizan otras redes sociales, por favor síganos en Facebook y en Instagram, nos encuentran como Todos Sueldos. Y para alguna cuestión un poco más compleja que nos quieran plantear, o lo que nos quieran comentar, nos pueden escribir a todosueldosar@gmail.com. Les aviso que estamos recibiendo
muchísimos mensajes por día, muchísimas consultas y si por un lado, por supuesto que nos llena de alegría el interés que suscitan nuestras capacitaciones, lo que sí les pido es que sepan entender y tengan un poquito de paciencia que a veces tardamos un poco en contestar. Nada más que eso, hoy los dejo, acá los dejo y por supuesto muchísimas gracias como siempre por el apoyo, quedamos en contacto.